de Venezuela, de todo lo que ha venido pasando allí en el país el día de ayer. Es una noticia de escuchar sucesos, de escuchar ataques, y oremos por nuestros hermanos allí, por el pueblo de Venezuela, por todas las decisiones que se vienen para este pueblo, porque la Biblia nos recuerda de que Dios siempre tiene el control. En su soberanía, Dios tiene el control de todas las situaciones. Pero los hijos de Dios estamos llamados a clamar a Dios incluso conociendo la soberanía de Dios, y que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a Dios. Así que yo le pido ahora ahí, inclinando nuestro rostro, oremos por el pueblo de Venezuela y todo lo que está sucediendo allí. Señor, gracias de nuevo damos por esta mañana. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permite congregarnos como iglesia, Señor, recordar a través de su palabra, Señor, tantas bendiciones, Señor, tantas cosas que pasan en nuestra vida, en la cual usted siempre ha estado presente, Señor. Pero hoy, Señor, en esta mañana nos unimos en oración, Señor, por la situación que está pasando allí en nuestro país, hermano, vecino, en Venezuela, Señor. Todas aquellas familias que están allí, muchas tal vez con temor, con distintas circunstancias que pueden estar pasando, Señor. Todo lo que ha pasado en el país, Señor, ataques, dificultades, Señor, personas que tal vez pueden llenarse de angustia, de temor, Señor. Y oramos, Señor, para que en medio de todo lo que está sucediendo allí, Señor, el pueblo recuerde que puede colocar su mirada en usted, Señor. Que en usted hay salvación, Señor. Que por encima de cualquier situación externa, situación difícil que se pueda presentar, Señor, usted está ahí disponible para dar gracias, Señor, a aquel que quiere creer en usted. Y oramos, Señor, por el país de Venezuela, Señor. Oramos por las decisiones que se vienen para aquellas personas que van a quedar tal vez dirigiendo el país, Señor, para que usted ponga una persona también, personas sabias, Señor, personas que puedan ser temerosas de usted, Señor. Su palabra también nos recuerda que debemos orar por los mandatarios, Señor, orar por los gobernadores, orar por los reyes, Señor, y hoy clamamos a usted, Padre, para orar, Señor, para que las personas que ahora usted ponga a dirigir este país, Señor, sean personas que puedan mirar a usted, Padre, que puedan tener temor de usted, Señor, porque cuando hay temor de usted, la vida cambia, Señor. Cuando hay temor de usted, las decisiones son diferentes, Señor. Cuando hay temor suyo, Señor, el pueblo puede ser dirigido a su presencia, Señor. Y oramos, Señor, por nuestros hermanos de Venezuela, Señor. Oramos también por sus hijos, Señor, que aquí también están, Señor. Personas que también lo conocen a usted, Señor, que también en este momento, Señor, oran por lo que está pasando allí. Sabemos que hay tal vez ahorita situación difícil en cuanto a recursos, alimentos, Señor, todo cerrado, Señor, pero sabemos que usted en medio de la crisis que se vive allí tiene el control de todo, Señor. Y oramos para que en medio de todo sea cuidando a las familias que están allí, Padre, sea teniendo siempre misericordia de todos los que están allí, mandatarios, Señor, para que, Señor, siempre se haga su voluntad, Padre. La amamos a usted, Señor, para que tenga misericordia de nuestros hermanos en Venezuela, Señor. Y oramos, Señor, por la salvación del pueblo venezolano también, así como también oramos por la salvación del pueblo colombiano, de todo aquel que quiere venir a usted. Su palabra dice que debe ser predicada en todo lugar, en todas las naciones debemos hacer discípulos. Y oramos por la salvación, Señor, de aquellas personas que no lo conocen a usted, aquellas que escuchan su palabra cada día, Señor, cada domingo, Señor, que a través de la creación, Señor, saben que hay un Dios, Señor, pero que cierran el corazón a usted, Señor. Clamamos a usted, Padre, por este tiempo, Señor, y que, Señor, las decisiones que se vengan para este país sean conforme a su voluntad y sean decisiones en las cuales el pueblo pueda poner esperanza, pero porque puede poner su mirada en usted. Gracias por esta mañana y gracias por este tiempo, Señor. También oramos por el tiempo de su palabra, Señor, porque es una bendición siempre que abrimos las Escrituras, Señor. Siempre usted algo nos habla a través de su palabra, algo nos enseña, nos instruye y nos lleva, Señor, a vivir una vida conforme a su voluntad, Señor. A poner nuestra esperanza no en las cosas que vemos, no en las cosas pasajeras, Señor, sino en las cosas eternas, Padre. Oramos, Señor, para que hoy, Señor, seamos animados, exhortados, confrontados, Señor, y que podamos pensar en lo que usted nos va a hablar en la mañana. Gracias, Padre, por este tiempo. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a, como lo veíamos, hoy es el primer domingo del año, ¿sí? Primer domingo del año, y nos congregamos acá con el propósito de compartir
la palabra de Dios, no sin antes recordar que estuvimos compartiendo ahí algunas cositas con el pastor, mandan muchos saludos a la iglesia, nos comparten que ha sido un tiempo de bendición para la familia, están contentos, gozosos y también mandan muchos saludos y les recordamos también con mucho gozo, con mucho aprecio y hablábamos de compromiso, ¿no? Lo vimos con el pastor y hablábamos de los compromisos que uno empieza a pensar en el año 2026. Arrancó el año 2026 y la frase que más suena, que es una bendición, es, si usted mira a esa hora, feliz año. Feliz año es una frase muy común entre el 2025 y arranques del 2026, porque uno empieza el año y uno desea para las personas a las cuales saluda un feliz año, pero algo que vamos a entender es cómo inicia lo mejor del nuevo año. Usted se ha puesto a pensar que uno puede decirle feliz año a una persona, pero hay algo muy profundo para iniciar el año. El año inicia estando mejor con Dios. Un año que inicia bien es un año donde Dios está primero. Y la semana pasada hablamos de la vida de Abraham, sacrificando a Isaac, dando lo que amaba a Dios. Y ahora en este nuevo año, como fue el año pasado, vamos a hablar de compromisos. Porque si uno está bien con Dios, si yo estoy bien con Dios, si yo comienzo el año buscando de Dios, lo demás va a estar bien. Así vengan dificultades. La palabra de Dios nos va a mostrar a la luz de las Escrituras de que cuando comenzamos con Dios en la vida, todo va a estar bien. Y no porque el Señor diga no van a haber problemas. Al contrario, el Señor nos prepara a través de su palabra porque dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, el Señor nos dice que estar bien no va a ser la ausencia de problemas, sino estar bien tiene que ver con la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Eso es realmente el feliz año. Cómo voy a encaminar mi vida, las decisiones, el hogar, el trabajo, todo lo que vamos a hacer. El feliz año, el estar bien, depende sí o sí de mi relación con Él, de mi fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, Salmo 148, 18, si me quieren acompañar allí, Salmo 148, 18, dice la palabra del Señor, dice, cercano está Jehová, ¿a quiénes? A todos los que le invocan, a los que invocan de verdad. Versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Hay unas características de aquellos que van a estar bien, de aquellos por los cuales van a tener realmente un feliz año. Y dice la Biblia que Dios está cerca de ¿quiénes? De los que lo buscan. Dios está cerca de los que le buscan. Pero también dice el pasaje en versículo 19 que Dios cumple el deseo de ¿quiénes? De los que le temen. Así que uno piensa en estos dos versículos y uno dice, el feliz año necesariamente tiene que ver con que en todo lo que yo hago esté Dios en mi vida. Porque si Dios está cerca de los que le buscan y cumple el deseo de los que le temen, ¿cómo tener un mejor año? ¿Cómo tener un año feliz? Estando cada día en la presencia del Señor. ¿Sí? ¿No recuerda la cita también? Sí, claro, perdón. Salmo 148, 145, 18 y 19. Perdón. Entonces, Dios está cerca de ¿quiénes? De los que le buscan y cumple el deseo de los que le temen. Y saben que en medio de esta cita bíblica, en medio de escudriñar y de pensar, hay un descubrimiento que yo hice y yo creo que todos nosotros lo hemos hecho. El 31 de diciembre del 2025 a las 11:59, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero a las 12:01, no pasa nada mágico. Ese es el gran descubrimiento. No pasa nada anormal. Nosotros seguimos siendo la misma persona. Faltando un minuto para culminar el 2025 y un minuto después, arrancando el 2026, no pasa nada. Ese día no cambió la suerte a favor o en contra, por mucho que las personas usen interiores amarillos, hábitos, se llenen de lentejas los bolsillos, se hagan debajo de una mesa, se coman las 12 uvas, salgan a dar vueltas a la maleta y con una cuadra, o se queme un año viejo para olvidar que todo quedó atrás. Miren, ahí no hay nada mágico a través de un ritual, a través de una tradición. No hay nada mágico. Y que haya cambiado el año 2025 al 2026 no va a hacer que este año sea mejor. Simplemente la transición de un año no va a cambiar la historia de nuestras vidas. No va a cambiar lo que somos por alguna tradición, por algún azar.
Ni siquiera sabemos, miren, uno se pone a mirar a la luz de la palabra, ni siquiera sabemos cómo va a ser este año que inició. Y probablemente para muchos este sea un año maravilloso. Y tal vez para otros sea un año muy difícil. Para unos va a ser un año maravilloso y para otros va a ser un año tremendo. Y quizá algunos van a celebrar, ahorita miraba a Caro, van a celebrar o compartir el nacimiento de un bebé, si el Señor lo permite, y qué bendición. Y tal vez otros tengamos que despedir a un ser querido. Así que este año no podemos garantizar qué es lo que va a pasar, no podemos humanamente predecir lo que va a pasar, no podemos garantizar que va a ser bueno, que va a ser fácil, que va a ser difícil, garantizar que todos vamos a tener trabajo, que nuestros deseos se van a cumplir, no lo sabemos. No podemos garantizar qué pasará mañana. Por eso dice el Señor en Mateo 6:34 que cada día trae su afán. Mateo 6:34, acompáñenme ahí a la cita porque hay otro pasaje que vamos a compartir ahí en Mateo. Mateo 6. Dice la Biblia que cada día trae su afán. ¿Y saben cuál es la referencia a este pasaje? Cuando el Señor dice que cada día trae su afán, dice que no nos afanemos por el mañana, porque el mañana es incierto. No nos está diciendo que no debemos ser buenos administradores, porque lo debemos ser delante del Señor, pero nos está diciendo que no vivamos con el afán del mañana, porque literalmente roba el gozo del presente. Pero hay un afán piadoso. ¿Saben que hay un afán que es bueno delante de Dios? Un afán que es agradable a los ojos de Dios, un afán que es válido, y ese afán es un afán que sí necesitamos. Y está en el versículo 33. Es un afán que todo creyente debe tener en el corazón. Todos nosotros debemos tener ese afán, porque es el afán piadoso, es el afán que Dios, en el cual Dios se complace. El afán dice, ¿más qué? Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el afán válido a los ojos de Dios. Buscar primero a Dios. Es el único afán que Dios permite para los hijos de Dios. Porque uno dice, bueno, a veces uno mira el celular, ¿cuánto tiempo puedo pasar en el celular, en las redes sociales? Qué bendición ver un creyente, oiga, debo estudiar la palabra de Dios, estoy tal vez aprendiendo en un curso la palabra de Dios, quiero orar al Señor, coloqué un hábito en mi vida de disciplina espiritual y estoy afanado porque no lo he hecho. Y no me puedo acostar sin leer la palabra de Dios. Si yo no pasé tiempo con el Señor en la madrugada, lo voy a hacer en la noche. Y uno se afana por buscar las cosas eternas. Y ese afán que es válido delante del Señor. ¿Saben por qué ese afán es válido? Porque el único que sabe qué pasará mañana, el único que sabe cómo va a ser este año, el único que sabe qué es lo que va a suceder en los próximos días, en los próximos meses, es Dios. Es el único que conoce nuestro futuro. Él ha escrito nuestros días, Él los ordena y los dirige. Y algo muy interesante es que Dios no nos dice a nosotros qué va a pasar mañana. O si no, imagínense ustedes, nosotros conociendo qué día nos vamos a enfermar, qué día va a partir una persona de este mundo, viviríamos desesperados. Por eso Proverbios 27:1, ¿sabe qué dice? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dirá y qué dará de sí el día. El Señor ni siquiera nos dice qué va a pasar el día de mañana. Y aunque Dios no nos dice qué pasará mañana, lo que sí nos dice o lo que sí nos da es responsabilidades. Dios sí nos da responsabilidades a nosotros, sus hijos, para que podamos vivir una vida con compromisos, para que podamos vivir una vida feliz en la presencia del Señor a pesar de las adversidades. Y la felicidad que Dios promete, el gozo que Dios promete, no es aquella que depende de las circunstancias. ¿Sabe que no es aquella que depende de la economía, de los bienes materiales, de la familia, de la enfermedad? No, el gozo que Dios nos da es aquella que depende de la presencia del Señor en la vida de nosotros. Es entender que si yo estoy pasando por alguna situación difícil en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, en la economía, en algún área de mi vida, yo puedo decir, Señor, tú tienes el control. A pesar de lo que estoy pasando, Señor, sé que tú eres fiel. Esa es la felicidad que Dios promete, el gozo. Y hay cosas que dependen de Dios, porque muchas de las cosas que van a pasar este año, muchísimas, van a depender de nosotros. Saben que muchas cosas dependen de las decisiones que vamos a tomar, y hay cosas que dependen de Dios. Y aunque nosotros creemos fielmente en la soberanía de Dios, también creemos en la responsabilidad que Dios nos dio.
Y aunque pasan muchas cosas que lo que vemos a través de la palabra no están bajo nuestro control y pasan y van a seguir pasando, hay muchas otras que suceden en consecuencia a las decisiones que tomemos. Muchísimas pasan en la soberanía de Dios, pero muchas otras pasan en base a la responsabilidad que Dios nos da y cómo enfrentamos esa responsabilidad. Así que no sabemos qué es lo que Dios va a hacer este año que arrancó 2026, este año que inició, pero sí sabemos qué debemos hacer para tener un mejor año. Y a la luz de la palabra vamos a ver qué debemos hacer para tener un mejor año. Y hay muchas cosas que van a depender de las decisiones que tomemos hoy para enfrentar el año. Y hoy vamos a ver, hablando de compromisos, el tema va a ser compromisos, 3 compromisos que van a hacer que yo tenga un mejor año, un mejor 2026, un feliz año. 3 compromisos para renovar mi relación con Dios. 3 compromisos que todos nosotros debemos hacer en nuestra vida para renovar nuestra relación con Dios. Renovar tiene que ver con tal vez mirar a la luz de las Escrituras cómo cada día está más cerca de Dios. Renovar tiene que ver con transformar la vida. Renovar tiene que ver con qué decisiones voy a tomar para vivir para Él y no para mí mismo, para comprender que nuestra vida, entiende que lo mejor que puede pasar es a Dios cada día en nuestras vidas, que cercano Dios está a los que le buscan y cumple el deseo de ¿quiénes? De los que le temen. Eso dice las Escrituras. Entonces vamos a ver algunos compromisos que van a hacer que yo tenga un mejor 2026, un año diferente. Y lo primero que debo hacer está en Mateo capítulo 5, versículo 3. Recuerden que el tema es compromisos. 3 compromisos para renovar mi relación con Dios, para mejorar este año, para que este año sea un mejor año, un feliz año. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Y aquí está nuestro primer compromiso. Dice, bienaventurados ¿quién? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo primero que debemos hacer para renovar nuestra relación con Dios es reconocer. Ahí anote esa palabrita, reconocer cada día mi necesidad de Dios. Reconocer cada día mi necesidad de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los pobres ¿de qué? De espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta, si uno mira las bienaventuranzas del Sermón del Monte, esta es la primer bienaventuranza y está basada en el carácter del ser humano para vivir en la presencia del Señor. Y saben, hay muchas bienaventuranzas. Bienaventurados cuando persigan por mi causa, bienaventurados los misericordiosos, los pacificadores, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen. Y la primera bienaventuranza, antes del Señor mostrar el resto de bienaventuranzas, es para aquellos que son pobres en espíritu. ¿Saben quién es pobre en espíritu? Es alguien que es feliz, es alguien que vive con gozo porque reconoce su necesidad de Dios. La pobreza espiritual tiene que ver con que delante de Dios yo miro y reconozco que soy pobre espiritualmente y que cada día de mi vida debo ir a Dios porque solamente en Él encuentro gozo y encuentro paz. Cuando miro a Dios entiendo que cada día debe depender de su gracia, cada día debe depender de su amor y de su palabra. Este pasaje no describe una pobreza externa, una pobreza material, sino que acá habla de una pobreza en cuanto a una necesidad del corazón, una necesidad espiritual. Acá habla de referencia de pobre a alguien que entiende que necesita cada día el alimento espiritual para vivir como Dios dice, que cada día necesita la palabra de Dios para conducir su vida a Cristo. Reconocer la pobreza espiritual literalmente es reconocer la necesidad de Dios. Y cuando el Señor estaba impartiendo estas bienaventuranzas, yo miraba el orden de las bienaventuranzas y lógico, una persona que reconozca a Dios en su vida es una persona que va a poder cumplir muchas de estas bienaventuranzas en el amor de Cristo. Si una persona no reconoce la necesidad de Dios cada día en su vida, no va a poder cumplir las bienaventuranzas que Dios da en su palabra. Bienaventuranzas tiene que ver con una persona que es muy feliz, doblemente feliz, y la persona, dice el Señor, dijo, primero la persona que es feliz es la persona que reconoce la necesidad de Cristo en su vida. Y por eso está tal vez de primeras. Reconocer la pobreza espiritual destruye el orgullo, acaba con la soberbia, nos lleva a entender que los dones, los talentos, los logros, las metas, todo proviene de Dios, que no depende de mi propio esfuerzo.
solo reconocer esta necesidad es la que nos va a llevar a vivir en humildad, en dependencia absoluta de Dios. Y Lucas, yo me acuerdo de un relato que está en Lucas, ahí para compartir, Lucas capítulo 22, hablando para contrastar la pobreza espiritual. Miren, en Lucas capítulo 22, acompáñenme al versículo 23, hablando de este primer punto, debemos reconocer nuestra necesidad de Dios cada día. 33. ¿Saben quién estaba hablando ahí? Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 33. Pedro estaba ahí con el Señor y Pedro de pronto le dice al Señor, él le dijo, hablando Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino, ¿sabe qué le dice Pedro? Sino también a la muerte. Pedro le promete al Señor, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. ¿Y saben qué pasa? Unas horas después, Pedro termina negando al Señor, pero antes de negarlo, hay un suceso tremendo. El Señor, cuando vienen por el Señor, en Lucas 22:50, cuando vienen por el Señor, dice, y uno de ellos, mismo Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote, ¿y qué? Le cortó la oreja. Antes de negar al Señor, Pedro corta la oreja de un soldado romano, y este acto, lo hemos compartido, es un acto digno de muerte. Una persona que cortara, que atacara a un soldado romano, automáticamente iba a morir. Eso no era algo negociable, era una persona que iba a pasar por la muerte. Y el Señor, en un acto de gracia y de amor, restaura la oreja del soldado y lo sana. Y algo que uno puede aprender de este pasaje bíblico, algo que uno reconoce en este relato bíblico, es que Pedro le había dicho al Señor que iba a dar su vida por él, que iba a ir hasta la muerte por Cristo, que iba a morir por Cristo, que iba a comprometer, hablando de compromisos, su vida con el Señor. Pero algo que uno comprende en este relato bíblico es que Pedro quería comprometer su vida con el Señor en sus fuerzas. Era la manera de Pedro, y aunque amaba a Dios, tenía exceso de confianza en sí mismo. Recuerdan, si usted mira el relato de este pasaje, el Señor ya les había anunciado que él iba a ser entregado, que iban a venir a arrestarlo y que ellos debían estar, ¿qué? Orando. Eso les había dicho el Señor. Pero Pedro corta la oreja a un soldado para decirle, Señor, esa es mi manera. Y el Señor coge la oreja del soldado, pone la oreja en su lugar, restaura la oreja del soldado y le dice, diciéndole a Pedro, a tu manera no, a mi manera, Pedro. Y los compromisos con Dios no es a nuestra manera. ¿Saben que a veces nosotros queremos comprometer la vida con Dios si me sobra tiempo, si me queda algo para el Señor, sin ser intencional, que es el segundo punto, sin pensar, Señor, voy a organizar mi vida para que sea a tu manera, para que todos los días pueda orar, porque tú me has llamado a orar, porque tu palabra dice que debemos orar sin cesar, porque tus escrituras dicen que son luz y son verdad, y yo lo transitar por ellas todos los días, y a veces le digo, Señor, te amo, te alabo y te bendigo, pero a mi manera, a la manera de Pedro. Y reconocer nuestra necesidad de Dios es un compromiso de cada uno de nosotros cada día. No es a nuestra manera, no es en nuestras fuerzas, sino en la absoluta y total dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez algo que nosotros debamos reconocer en esta mañana es empezar a contrastar. ¿Qué decisiones tomé el año pasado en mis fuerzas, en independencia de Dios, que me llevaron a vivir en mis fuerzas, mis planes, y no glorificaron a Dios? Y es algo que nos debemos preguntar. Arrancando este 2026, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo viví el año pasado? ¿Y por qué con muchas de las cosas, tal vez la mayoría, no honré al Señor? Para, en base a las malas decisiones, poder tomar decisiones que glorifiquen y honren a Dios cada día. Y acompáñenme a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, hablando del primer compromiso, el compromiso de la pobreza espiritual, que tiene que ver con reconocer que cada día necesito de la presencia de Dios en mi vida. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Usted puede resaltar la palabra todo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, y vuelve a salir la palabra, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La palabra que se repite aquí es todo. Dice que el Señor no quiere una parte del corazón. El Señor no quiere solamente el domingo de iglesia, el trabajo. El Señor quiere incluso las relaciones interpersonales, el hogar,
El Señor quiere entrar incluso muchas veces a donde no le hemos permitido entrar a nadie, en el corazón, en las decisiones más difíciles, en si yo voy a escoger amigos. El Señor quiere que los amigos sean conforme a su voluntad, un yugo, una persona con la cual voy a comprometer mi vida, con la cual me voy a noviar. Todo, en todo, dice la Biblia, fíjate de Jehová en todo. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor, en todo, en el trabajo, en el hogar, en los amigos, en todo. Todo es todo. Y la palabra que enfatiza todo tiene que ver con rendir mi vida totalmente a Dios. Es decirle, Señor, aquí estoy, todo es para ti, Señor. Reconozco que el año pasado te incluí en algunos 80, 70, 50, para algunos el 99, para otros el 5% de los planes. En esos estaba Dios. Y el Señor dice, miren, en el 90% no tiene sentido. El Señor quiere todo de nosotros. Un creyente, hoy tal vez estamos escuchando la palabra de Dios y quizá mañana o pasado mañana estoy tomando una decisión conforme a lo que yo deseo. Y el Señor no quiere eso. Para tener un mejor 2026, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y ese todo tiene que ver muchas veces con desprendernos de cosas que incluso sin ser malas, roban el tiempo del Señor. Todo es todo. ¿Y sabe qué dice el versículo 6? Reconócelo en qué? En todos tus caminos. Saben que nosotros todos los días tomamos cantidad de decisiones. Y la pregunta es, ¿en cuántos de todos esos caminos realmente está el Señor? Porque la Biblia dice que debemos reconocerlo en todos. Y la Biblia dice que esta es la consecuencia de un feliz año. Es reconocerlo en todo lo que hagamos, en el corazón, en todos los caminos. Señor, si tú lo dices, gloria a Dios, lo voy a hacer. Pero si está mal para ti, si me aleja de ti, Señor, lo deseo tanto, pero te amo. Primero vas tú, no lo hago. Eso es reconocerlo en todo. Y entonces la necesidad de Dios uno empieza a comprender que es cada mañana, es en cada decisión, es en nuestras luchas, es en nuestro conocimiento. Y aunque sé que hay algo que a mis ojos es bueno, primero miro si a los ojos de Dios es agradable. Eso es decirle, Señor, todo. A pesar de que mi carne anhela algo diferente, todo es para ti. Y tal vez en una decisión del hogar, en una decisión de la iglesia, en un negocio, yo voy a tomar algo, una decisión, algo que voy a decidir, pero el costo es muy alto. Tal vez el costo de la independencia, el orgullo, la fractura de la relación con Dios, la deshonra. Y cuando yo entiendo que es en todo, yo puedo decirle, Señor, no te voy a deshonrar. Señor, aquí yo quiero decidir. Pedro, cortando la oreja, pero no es a mi manera, Señor, es a tu manera. Y entonces cuando yo empiezo a reconocer la necesidad de Dios, solo cuando reconozco mi necesidad delante suyo, voy a cumplir mi responsabilidad y sé fielmente que Dios va a hacer su parte. Dios tiene muchísimas promesas. Y hay muchas promesas, muchas bendiciones. Mateo 6:33, completemos el versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. ¿Saben que el afán más importante que debemos tener para este 2026 es buscar reconocer mi necesidad de Dios? Decir, Señor, todo es para ti. Si hay un negocio y hay una posibilidad de deshonra, no lo hago así me beneficie económicamente porque deshonra al Señor. Eso es todo. Soy temeroso delante suyo, en todo, incluso si el costo es desprenderme de algo que yo deseo. Y aplicación, si yo lo reconozco, no solo externamente, recordemos que el Señor no quiere solo las actitudes externas, sino internamente, la guía de Dios va a estar presente en mi vida. Aunque todos los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo, voy a poder reconocer a Dios en todo, y Él hará que mi camino sea bueno, agradable y recto. Y qué bendición son los creyentes que dicen, yo reconozco mi necesidad de Dios, y por eso todos los días a la luz de la palabra busco cumplir con mi responsabilidad, y no porque en su soberanía, no porque desconozca su soberanía, sino yo cumplo con la responsabilidad que Dios me ha mandado, y Él en su soberanía es misericordioso y provee gracia y mucho más de lo que merecemos. El regalo de Jesús llegó a nuestras vidas y es la gracia de Dios evidente en la vida de un pecador perdido. Todos nosotros, la Biblia dice que la paga de nuestro pecado iba a ser la muerte eterna, pero la gracia de Dios nos alcanzó. Y a veces uno mira y si la gracia de Dios ya llegó a mi vida, si yo tengo a Cristo como mi Salvador, ¿por qué vivir para las cosas de este mundo?
¿Por qué vivir de la misma manera que viví el 2025? Sin reconocer mi necesidad de Dios en todo. Y entonces viene nuestro segundo punto. Segundo compromiso. Y este compromiso, a mí la verdad esta palabra siempre me ha gustado muchísimo, y tiene que ver con ser intencional en mi relación con Dios. Intencional tiene que ver con diligente. Lucas capítulo 1, 18, perdón. Lucas capítulo 18. Ser intencional de mi relación con Dios. Acá hay una palabra muy hermosa que vamos a leer, hablando de ser intencionales. Dice Lucas 18, dice: también le refirió Jesús una parábola. ¿Sobre qué era la parábola? Sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. ¿Qué dice la parábola? Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y el juez, este juez, no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: bueno, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda no me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo tan seguido, me agote la paciencia. Y ahora aquí la enseñanza práctica. Dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. Aquí la enseñanza para nosotros. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pregunta número 2, aplicación práctica. ¿Se tardará Dios en responderles? Saben que en esta parábola el Señor, a través de su palabra, nos habla, algo que nosotros hemos reconocido, es que Dios habla la vida de sus hijos a través de su palabra. Y nosotros hablamos con Dios, ¿cómo? ¿Recuerdan el discipulado? ¿Cómo hablamos con Dios? A través de la oración. Dios habla con nosotros a través de su palabra, y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Y en esta parábola, en este primer punto, hablando de ser intencionales en nuestra relación con Dios para tener un feliz año, un mejor 2026, en esta parábola el Señor relata la necesidad de cada uno de sus hijos en cuanto a nuestra relación con Él. No podemos, lo que enseña primero es la persistencia de una viuda. Insiste a un juez que haga justicia. Y este juez dice: bueno, tanto que hiciste esta mujer, no temo a Dios, pero voy a hacer justicia. No hay sea que, mejor dicho, me fatigue la vida. Y la respuesta de este juez ante la insistencia es alguien que contesta ante la insistencia. Y llega y de pronto el Señor lo contrasta y dice: si un juez, y se resalta la palabra injusto, cede a una petición frente a una viuda, ¿cuánto más nuestro Dios amoroso cede a las necesidades en oración de sus hijos? Si un juez contesta, un juez que no es temeroso de Dios, contesta ante tanta insistencia, ¿cuánto más el Padre, que nos ha dado el arma más poderosa que es la oración, contesta las oraciones de sus hijos? Y algo que debemos comprender en esta mañana es que no podemos pasar un solo día de nuestra vida lejos de orar al Señor. Ser intencional tiene que ver con que a veces uno, mire hermanos, eso me ha pasado a mí, yo sé que tal vez a muchos nos pasa, quizás alguien diga: a mí no me pasa, pero muchas veces podemos pasar un día sin pasar más de 20, media hora en oración. Y la Biblia dice que nosotros debemos insistir, nosotros debemos ser persistentes en nuestras oraciones, que nuestra relación con Dios depende de cuánto yo clamo a Dios. Porque muchas veces decimos: Señor, y qué bendición es alabar a Dios. Es una maravilla cantarle al Señor: te alabo, te amo y te bendigo. Y la semana tiene 7 días y 24 horas, 7 por 2, 168 horas. Y a veces, si uno hiciera una regla de 3, el porcentaje no sería ni el 10% de 168 horas. ¿Cuántas horas pasamos clamando a Dios? Un 10%, tal vez para algunos dirán: no, yo sí paso, hermano, el 50%, 84 horas. Yo sí, 84, y si le dividí el 7, hermano, siga así. Pero el llamado es aquí, es a ser intencional en mi relación con Dios. Debo entender que clamar a Dios cada día, solo puedo fortalecer mi intimidad con Dios a través de mi oración. La mente se renueva a través de la oración. Cuando uno ora, en medio de una circunstancia, cuando yo oro por la mañana y digo: Señor,
voy a salir a hacer, bueno, mis labores diarias, algunas en el hogar, tal vez otros en el trabajo, y hay tantas cosas que vamos a hacer, y yo coloco ese día en manos del Señor. ¿Saben? Voy a decir, hoy salí, pero primero hablé con Dios. Primero fui intencional en las cosas de Dios, porque así es la única manera de que este año va a ser mejor, es entender que yo cada día busco la presencia del Señor en mi vida. Y ¿saben? A veces uno suele relacionar el cristianismo como alguien que no es mundano, y de cierto modo tiene razón. Tal vez dice, bueno, yo ya soy cristiano porque primero conocí a Cristo en mi corazón, pero realmente estoy viviendo el cristianismo porque no me emborracho, no fumo, solo hacemos, y muchas veces uno relaciona el cristianismo en base a prácticas externas, y uno puede preguntarse, ¿qué estoy haciendo en el tiempo libre? Y muchos relacionamos el cristianismo solamente dejar las cosas externas, solamente dejar hábitos que dañan el corazón, y está bien, pero a veces nos relacionamos tanto en simplemente en dejar de hacer lo malo, pero el cristianismo no es simplemente aborrecer el pecado. Saben que estar bien con Dios no es simplemente decirle, Señor, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto porque sé que está mal delante tuyo. No es solamente dejar las malas prácticas, sino reconocer cada día en mi relación con Dios a través de la oración y su palabra. El cristianismo verdadero, el cristianismo fiel, es aquel que tiene intimidad con Dios todos los días. Y en consecuencia de la intimidad de Dios, pues puede dejar malas prácticas, aborrece el pecado, deja malos hábitos. Él sabe hacerlo, porque la Biblia dice en Santiago 4:7, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la Biblia nos ha llamado a orar. Y entonces, en consecuencia a la palabra de Dios, un cristiano que deja de orar, literalmente es un cristiano que está pecando, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y qué bendición son los creyentes que cada día podemos decir, Señor, voy a persistir en la oración, porque es el llamado de Dios, porque reconozco que la oración fortalece mi relación con Dios, porque yo debo entender que mi vida espiritual es vulnerable. Saben que hablando de pobreza espiritual es entender que la vida de nosotros es tan vulnerable, nosotros somos tan débiles que debemos orar a Dios todos los días, porque solamente a través de reconocer mi pobreza, mi debilidad, el Señor con su palabra, meditar en su palabra, va a fortalecer mi relación con Él y va a hacer de este 2026 un buen año. Y a veces uno culpa a otros de nuestra relación con Dios. ¿Saben qué es algo común? Es que tuve que hacer tantas cosas, es que pasé tanto tiempo en el trabajo, es que a veces, bueno, yo veo que hay personas que no le dedican tanto tiempo a Dios y les va bien. Y saben que a veces uno empieza a negociar su relación con Dios en base a los demás. Y el Señor no dice que debemos vivir de esa manera. El Señor dijo en Mateo 26:41. ¿Saben qué dijo el Señor? Contrastando las excusas de nosotros. Dice, velad y orad. ¿Saben para qué? No es que el Señor nos da la explicación del por qué. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el consejo más sabio es aquel que entiende que todos los días debo velar y orar. Y una enseñanza muy práctica es, si el Señor en su gestión oraba a Dios, dice que muy de mañana se apartaba, oraba a Dios para hacer su voluntad, oraba a Dios para todo lo que iba a hacer, tal vez oraba a Dios lógicamente por todo lo que se venía para ese día, por eso madrugaba a un lugar alejado para orar, para no ser interrumpido. ¿Cuánto más nosotros? El Señor que lo castigaron, le dieron latigazos, le injuriaron, le amenazaron, le persiguieron, le crucificaron, oraba a Dios. ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos orar a Dios para que nos fortalezca en medio de nuestras debilidades, porque la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y algo que uno puede concluir en este segundo punto es que la ausencia de oración, ¿sabe qué es? El punto de partida de toda caída. La ausencia de oración en la vida de nosotros es por donde inicia la caída. Cuando no hay oración, hermano, no piense que vamos a hacerle frente al pecado y voy a decir, Señor, hoy sí o no voy a hacer algo que yo sé que está mal. Si no estamos orando delante de Dios, hermano, no esperemos fortaleza delante de aquello que Dios aborrece.
John MacArthur decía que la oración es la respuesta espontánea de un corazón que cree a Dios. La oración es la respuesta espontánea de un corazón que cree a Dios. Y mi relación con Dios se fortalece cuando oro, porque yo me comunico con Dios a través de la oración, pero también cuando leo y medito su palabra. ¿Saben qué? Ese es el vínculo, el alimento de nosotros es la oración y la palabra. Ambas van de la mano, no se pueden separar. Proverbios, no se puede decir, Señor, es que yo oro, pero no leo la Biblia. O yo leo la Biblia, pero no oro, no la aplico. Y entonces Proverbios, capítulo 2, versículos 1 y 5, ¿saben el consejo de Dios en cuanto a la lectura de la palabra? Dice la palabra de Dios, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos que guardar dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dirías tu voz, si como a plata, miren lo que está diciendo el texto, la buscares, estamos hablando de la palabra de Dios, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás ¿qué? Conocimiento de Dios. Y algo que dice el Salmo, el Proverbio, es que si así como uno busca, dice la plata, si así como uno busca los bienes materiales, porque si uno sale, la Biblia pues nos enseña que debemos llevar con el sudor de nuestra frente el sustento, porque es una bendición también delante de Dios. Si cada día nos levantamos a buscar recursos, si cada día miramos por el bien de nuestra familia, de nuestros hijos, que haya un alimento en la mesa, la Biblia dice que si así hacemos con la Biblia todos los días, así como buscamos las cosas de este mundo, las cosas materiales, si así buscamos la palabra de Dios, vamos a empezar a entender el temor de Jehová y vamos a hallar el conocimiento de Dios. Y qué tremendo pasaje, porque el Señor nos dice que un hombre, una mujer temerosa es aquella que busca a Dios a través de su palabra. Es aquella que obedece por encima de cualquier circunstancia porque va a la palabra de Dios. ¿Saben? Y también dice que haya conocimiento de Dios, porque cuando conocemos a Dios a través de su palabra, cuando uno empieza a escudriñar la escritura, la palabra ya no deja de ser tal vez una carga, porque a veces cuando uno empieza a ver cómo Dios quiere que vivamos, muchas veces puede llegar a ser una carga arrancando, ¿sí? O en algunos casos, para algunas personas que están empezando en el Evangelio, algunos dirán, bueno, pero yo tengo que empezar a dejar esto porque Dios lo aborrece. Y empieza a volverse un deleite en lugar de ser una carga. El Señor dice que si buscamos la palabra de Dios todos los días, vamos a hallar el conocimiento de Dios. Y conocer a Dios cada día no es una carga, es un deleite. Por eso venir a la iglesia, por eso decirle no al pecado, decirle sí a la palabra, decir sí a la oración, muchas veces satisface el corazón. Debiera ser así todas las veces. Leer la Biblia, yo digo, qué pereza. ¿Saben que a veces cuando hay temor del Señor, uno dice, voy a leer la palabra de Dios porque quiero saber el Señor qué quiere hablarme hoy, qué quiere decirme hoy? Y me deleito en las Escrituras. Señor, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra dice tanto para mí. Gracias, Señor. Oramos al Señor y Señor, estoy enfrentando una situación y tú la conoces, Señor. Pero gracias porque sé que en medio de todo tú estás conmigo. Y eso es hallar el conocimiento de Dios. Es empezar a buscar cada Dios todos los días de nuestra vida, y obedecerla se va a volver un privilegio y un motivo de gozo. Por eso el Señor dijo en Juan 5:39, ¿saben qué dijo el Señor? Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son ¿qué? Las que dan testimonio de mí. ¿Saben que el Señor nos dice que leamos la Biblia, que conozcamos a Dios para ser temerosos de Él, pero también porque ellas nos dan testimonio de Él? Y solo cuando leo la Biblia, solo cuando escudriño las Escrituras, solo de esa manera conozco a Dios. Si usted quiere saber tal vez cuánto conoce a Dios, el termómetro espiritual está en el tiempo que pasamos con Dios en su palabra. Si yo tal vez cada día, de las 24 horas del día, paso el 10, 20, 30% con Dios,
yo digo, Señor, te estoy conociendo. Señor, quizás no, estoy seguro de que tú estás colocando temor en mí porque paso tiempo contigo, porque leo la Biblia, porque me gozo en leer tu palabra. Solo cuando escucho a Dios voy a empezar a vivir temeroso de Dios, porque la palabra de Dios dice que es testimonio de Él, y me dice que la palabra de Dios llega con gozo y agrada mi vida, y solo la palabra de Dios nos dice cada día cómo puedo caminar delante de Él. Y tercer y último punto, estamos hablando de compromisos para tener un mejor año. ¿Recuerdan? Transición 2025-2026. Feliz año es tener a Dios en el corazón. Feliz año es reconocer mi necesidad de Dios. Feliz año tiene que ver con ser intencional en mi relación con Dios, palabra y oración. Feliz año. Y por último, colocamos 3, y yo sé que algunos dirán, hay muchos más. Y claro, mi hermano, yo creo que para tener un feliz año hay más de 50 absolutos de Dios en su palabra. Yo solo compartí 3, el Señor solo puso 3 en esta mañana. Y el feliz año también tiene que ver con renunciar a todo aquello que me aparta de Dios. Feliz año. Feliz año, mi hermano, si vamos a estar dispuestos los dos a renunciar a todo lo que nos aparta de Dios. Ahí sí podremos decir feliz año. Salmo 139. Salmo 139. Versículos 24 y 25. Perdón, Salmo. Ya lo voy a colocar acá. Yo me ayudo con la cita. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí, perdón, ahí está. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Perdón, está el 139, desde el versículo 23. Hablamos de que en un feliz año tiene que ver cuando yo reconozco cosas que estuvieron mal en mi vida en este 2025 y estoy dispuesto a renunciar por amor a Dios. Salmo 139, el salmista decía: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí, prueba mi corazón, y ve si hay en mí camino de ¿qué? Perversidad. La palabra perversidad tiene que ver con pecado. Y la Biblia dice que la Biblia en varias ocasiones nos llama a hacernos un examen. Un examen tiene que ver cuando uno va al médico y uno tal vez le dicen, bueno, a usted le tenemos que hacer un examen. ¿Qué hacen? Hacen un examen, en muchos casos hacen una radiografía para ver cómo está el estómago, algunos órganos, para mirar internamente cómo está la persona. Y el salmista toma el ejemplo de una radiografía, físicamente hablando, para aplicarla a la vida espiritual. Y la Biblia dice que nosotros, esta mañana lo vimos en la Santa Cena, en 1 Corintios, dice que pruébese cada uno a sí mismo. Un examen tiene que ver, el llamado de la palabra de Dios, un examen tiene que ver con el llamado de Dios a examinarnos, a buscar, a mirar, y lo primero que debemos hacer es delante de Dios un examen a conciencia. ¿Cómo fue mi año pasado? ¿Qué cosas me apartaron de Dios en este 2025? Eso es un examen a conciencia. ¿Qué me alejó de orar más? ¿Qué me alejó de predicar la palabra en mi hogar, a mis hijos, a mi esposa? ¿Qué me alejó? ¿Cuánto leí la Biblia el año pasado? ¿Cómo fui como esposo, como esposa el año pasado? ¿En qué fallé? ¿En qué no fui delicado, como dice la palabra de Dios? ¿En qué no fui ayuda idónea, como dice la palabra de Dios? ¿Cómo hemos sido como jefes, como empleados? Preguntas, eso es un examen. ¿Cuánto honré a mis padres? ¿Cómo hemos sido como sal y luz de la tierra? ¿En qué pecados ensucié mi vida y no fortalecí mi relación con Dios? ¿Cuánto he amado al prójimo? Incluso cuando no lo merece. ¿Qué fue lo más importante? ¿Qué fue más importante que Dios el año pasado? ¿Qué fue más importante que Dios? La Biblia nos habla de que Dios, cuando hablamos de amar al prójimo sin merecer, automáticamente nuestra mirada se dirige a nosotros mismos, porque nosotros no merecíamos el amor de Dios, y aún así Cristo murió por nosotros. Y cuando uno hace un examen,
después de reconocer delante de Dios, viene un proceso de sanidad espiritual. ¿Saben que la Biblia nos llama también a buscar esa sanidad espiritual? En 1 Juan 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando uno puede hacer el examen a la luz de Dios, aquello que yo reconozco que debo renunciar porque me aparta de Dios, porque me aleja de Dios, cosas muchas veces pecaminosas, cosas incluso que sin ser malas, sin ser pecado, sin ser ilícitas, me alejan de Dios, pasiones personales, ¿sí? Tal vez uno dice, bueno, pero si hay cosas ilícitas que me alejan de Dios, sí, hay muchísimas. El deporte, la televisión, tantas cosas que a uno lo pueden alejar de Dios y sin ser malas. Y la Biblia dice que después de que yo reconozco aquellas cosas que me alejan de Dios, tengo que, solamente el Señor puede limpiar mi vida y solo ahí voy a encontrar sanidad. Y 1 Juan dice que debemos ir a Él y confesar nuestros pecados, porque solamente Él puede limpiarnos de toda maldad. Y confesar el pecado tiene que ver con decirle a Dios: Señor, reconozco que el año pasado fui soberbio, fui orgulloso, contesté feo, no amé, fui un esposo, una esposa dura, mis palabras no fueron de edificación. Tantas cosas que uno tiene que reconocer delante de Dios. Tú hice tantas cosas, Señor, que te deshonraron. Señor, cargué por tanto tiempo, he cargado un pecado, Señor, que me ha atado la vida. Señor, he hecho tantas cosas que hoy tengo que decirte. Y uno empieza a reconocer y ahora le digo: Señor, y hoy las puedo reconocer. Punto número 3, quiero renunciar a todo aquello que me aparta de ti. Decisiones en las que hice mi voluntad. Sé que hubieron muchos momentos en los que el año pasado se dice: Señor, Señor, yo soy primero, Señor. Tu palabra dice esto, pero yo soy primero. Tanto que hay para reconocer delante de Dios. Señor, primero mis intereses personales. Señor, primero mi gloria. Confesar es pedirle perdón a Dios, al Señor, con sinceridad, y reconocer que hay tantas cosas que nos apartan de Él. Y habiendo reconocido, sale la tercera y última acción. Estamos hablando de renunciar a todo aquello que me aparta de Dios. Y dice, es la acción de apartarme, es renunciar a lo que reconozco que me aleja del. Proverbio 28:13 es un proverbio que en lo personal me gusta muchísimo. Proverbio 28:13, cuando yo puedo reconocer que hay cosas que sin ser malas me apartan de Él, también puedo reconocer algo. Proverbio 28:13. ¿Saben que primero muchas veces uno suele reconocer lo que me roba el tiempo de Dios, pero no lo que en mi corazón está mal? Y Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta palabra, hablar de sanidad espiritual, tiene que ver con confesar a Dios, permitir que Dios limpie mi vida, pero también tiene que ver con una acción, es la acción de apartarse del pecado. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, dice: más el que ¿quién? Los confiesa, sanidad, ¿y qué? Y se aparta. Si uno confiesa un pecado a Dios, gloria a Dios, porque está reconociendo algo delante de Dios, pero no se apartan, ¿será que sinceramente le estoy entregando algo a Dios? No. La Biblia dice que van estrechamente de la mano. Confesar y apartarse no se puede separar. Decirle: Señor, yo reconozco este pecado en mi vida, pero no lo puedo dejar. Confesar y apartarse es entregar el corazón a Dios. Señor, me cuesta, hay algo que hice mal, tal vez un hábito, quizás algo que soy, redes sociales, cosas, imágenes, videos, tantas cosas que pueden venir a la mente. Y Señor, lo hice mal y lo voy a entregar a ti. Te pido perdón, Señor, y ese perdón que Dios me otorga me lleva a actuar en base al perdón de Dios. Si Dios me perdonó, yo me aparto, porque reconozco que estoy siendo sincero con Dios, confesando, y esa acción me va a llevar a apartarme. Y apartarme es renunciar, porque ¿saben? Algo que uno comprende es que nosotros podemos tener las mejores intenciones. Hoy podemos estar acá y tal vez el Señor hizo una radiografía de cada uno de nosotros. Hoy nosotros hicimos un examen espiritual y nosotros cerramos los ojos, y hay algo ahí en la vida que yo reconozco que me debo apartar y tengo la intención de dejarlo.
Pero la vida en Cristo no es de grandes intenciones. La vida cristiana no es simplemente de tener buenas intenciones, sino de tomar decisiones. La vida cristiana es de decisiones. ¿Saben por qué? Porque la vida de nosotros no se vive en base a las buenas intenciones. El mundo también sabe qué es lo bueno. Usted le pregunta a una persona que está tal vez en un hábito, en un vicio, en algo, un hábito, y usted le dice, este vicio lo está llevando a la muerte. Y él dice, yo lo sé. Yo sé quién está matando. El mundo también sabe qué es lo bueno. Y la Biblia dice que nosotros también sabemos qué es lo bueno. Pero que lo que nos hace diferente del mundo es decir, Señor, reconozco que hay un pecado en mi vida, reconozco que hay algo malo y me aparto. Porque el que sabe qué es lo bueno, hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Y Pedro tenía una buena intención. La intención era buena. Señor, aunque todos te dejaren, yo no te negaré. Iré contigo hasta la muerte. ¿Y saben? Cuando le colocaron su oro encima, Pedro dijo algo, una frase tremenda. Y yo creo que la frase que muchos de nosotros decimos cuando nos quedamos en la simple intención. Señor, no te conozco. Yo a Él no lo conozco. Esa fue la frase que Pedro dijo. Y es la frase que decimos nosotros cuando simplemente somos intencionales y no actuamos en base a lo que Dios nos dice en su palabra. Señor, si te conozco, lo hago a tu manera, no a la manera mía. Y entonces, cuando nos empezamos a ver que Dios quiere que tomemos decisiones, yo empiezo a hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. De la intención a la acción hay un gran camino. Y el enemigo, el mundo, también está interesado en que no tomemos decisiones, en que no renunciemos, en que vivamos un cristianismo en base a buenas intenciones, pero sin renunciar, sin tomar nuestra cruz y seguir cada día a nuestro Señor Jesucristo. El mundo se complace que haya creyentes que nosotros muchas veces vivamos deshonrando a Dios, sin decisiones firmes, decirle, Señor, esto no lo hago. El mundo se satisface y el enemigo también, porque dice, ahí va uno que es cristiano, pero vive como nosotros. Y el Señor nos ha llamado a ser sal y luz. ¿Por qué no orar? La pregunta, ¿por qué no oré tanto? Señor, tenía la intención en este 2026 de orar más, pero es que las redes sociales, la serie de Netflix, tenía tanta la serie de televisión, ¿por qué no leí la Biblia? Vamos a terminar diciendo, a finales del 2026, ¿por qué no leí tanto la Biblia? Yo me acuerdo que arrancando el año tenía la mejor intención, porque no puse disciplinas espirituales. Una disciplina espiritual es, Señor, a partir de hoy voy a leer la Biblia en un año. Voy todos los días, 3 capítulos diarios, y lo voy a hacer siempre a la misma hora. Si tú me tienes con vida, lo voy a hacer. Todos los días, bueno, si yo tengo un día muy largo, tal vez en la mañana o quizás a las 10 de la noche, va a sonar la alarma, así como suena para despertarme cada día por tu gracia. Hoy voy a colocar mi alarma en un horario específico y voy a leer la Biblia, Señor, porque quiero conocerte más, porque tu palabra dice que en tus escrituras está la vida eterna, en que te conozcan a ti. Eso es intención. Intención tiene que ver con un horario fijo, con decirle, Señor, no es religiosidad, Señor, voy a entregar mi vida a ti cada mañana, en oración, todos los días de mi vida. ¿Por qué no fui fiel a Dios? Para no culminar el año diciendo, Señor, yo tenía la mejor intención. Este año sí era. Este año era el año del compromiso. Que no digamos al final del año como si no hubiese pasado. Este año sí, Señor, sí te iba a servir. Este año te iba a colocar en el primer lugar. Que culmine en 2026 y podamos decir, Señor, este año sí fue. Este año sí leí la Biblia, Señor. Este año sí oré más. Este año sí comprometí mi corazón contigo. Este año sí pude decir, tú fuiste primero. Este año atravesé tantas dificultades, pero reconocí que a pesar de todo, tú estabas conmigo. Porque Dios está cerca de ¿quiénes? De los que le buscan. Y concede las peticiones de los que invocan su nombre. Y entonces, este año sí, Señor. Este año sí reconocí que había una amistad, algo que me sacaba de tu presencia, Señor, y pude decir no. Este año sí fue. Y la única manera de un feliz 2026, de un feliz año, es reconocer qué he hecho mal y en base a eso poner soluciones prácticas, disciplinas espirituales a todo aquello que me apartó de Dios el año pasado. Y última cita bíblica, y Pablo lo entendió. Me encanta este pasaje, 1 Corintios capítulo 9, leemos esta cita y oramos. 1 Corintios capítulo 9.
que culminemos el año. Si el Señor no viene antes, o no nos llama antes a su presencia, capítulo 9, versículo 24 al 27, que podamos correr de esta manera en este 2026. Versículo 24. Primera de Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera de lo que tengáis. El apóstol dice, nos da el ejemplo de una competencia deportiva. Dice, todo aquel que lucha, ¿de qué? De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. ¿Cómo corría el apóstol? ¿Por qué Dios usó su vida para tanta edificación del pueblo de Dios? ¿Por qué tantas iglesias fueron bendecidas a través de un hombre que perseguía a los creyentes? ¿Cómo corría Pablo? No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, eso quiere decir no como quien se compromete y no cumple, sino como que golpeo mi cuerpo, miren la manera en la cual debemos correr, y lo pongo en servidumbre. Golpear el cuerpo tiene que decirle, Señor, yo deseo esto, pero hay una disciplina que va a cambiar mi vida espiritual. Golpear el cuerpo tiene que decir, y lo pongo en servidumbre. No es que mi cuerpo decide sobre mi vida, mi carne dice qué debo hacer, sino es Dios quien toma las decisiones. Y dice, no sea que habiendo yo sido guía o heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este pasaje bíblico nos dice que nosotros los creyentes no corremos para ganar el mundo, para tener coronas corruptibles, sino que sacrificamos nuestra carne, sacrificamos nuestros deseos y nuestras pasiones para vivir para la gloria de Dios. Si hay algo por lo cual estamos corriendo en este mundo, en lo cual Dios no es glorificado, en lo cual Dios no está primero, hermanos, estamos corriendo para una corona corruptible. Los creyentes corremos con la mirada puesta en el cielo. Oramos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por su palabra, porque siempre recordamos, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor. Que cuando su palabra nos habla, Señor, hay tantas cosas que vienen a la mente, Señor. Tantas cosas que llegan al corazón, Señor. Y por su gracia este año arrancó, Señor. Por su gracia hoy tenemos otro día más de vida, Señor. Y a veces, Señor, nos olvidamos de tan fiel, tan bueno que ha sido usted, Señor. Nos olvidamos cuando vivimos nuestra propia vida. Nos olvidamos cuando le decimos, Señor, yo voy primero. Muchas veces, Señor, nos olvidamos cuando le decimos, Padre, a mi manera, no la tuya. Y hoy de nuevo estamos aquí, Señor, delante tuyo, para recordar, Señor, que en ti siempre hay esperanza. Cada día que tú nos das es un nuevo comienzo para comprometer la vida. Y oramos, Señor, porque quizás hay muchos proyectos para este año. Tal vez hay metas, hay logros, Señor. Hemos visualizado cómo va a ser este año, Señor. Y quizás en muchos de esos planes tú no estás. O tal vez ni siquiera vas primero, Señor. Y aún así queremos tener un feliz año. Y oramos, Señor, porque el feliz año no depende de lo que yo pueda hacer. Porque tu palabra nos recuerda que el feliz año, Señor, primero tiene que ver con reconocer que necesitamos de ti cada día en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que un año realmente es feliz cuando reconozco mi necesidad espiritual, cuando no quiero pasar un solo día sin orar a ti, sin leer la palabra, porque solamente así empieza feliz el día y quizás culmine feliz el día, reconociendo que soy débil, que soy vulnerable, que necesito de ti cada día en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un hombre, una mujer diferente, un joven, Señor, que tiene hábitos que cultivan el crecimiento espiritual, Señor, que se complace en leer tu palabra, Señor, que te busca, Señor, que es intencional, Señor, en la lectura, Señor, en el tiempo devocional,
que no se satisface simplemente con el devocional, Señor, sino que va más allá, que te da tiempo, Señor, que se gasta la vida en ti, Señor. Que en la oración, Señor, también cada día de nuestra vida podamos decir, Señor, tú vas primero. Antes de salir de mi casa, Señor, aparto un tiempo. Todos los días, Señor, que no basta, Señor, simplemente con orar por los alimentos, que es una bendición, sino que queremos ir más allá, Señor. Porque queremos que nos escuches, porque tú eres un juez justo. Si el juez injusto responde, ¿cuánto tú más que eres un Dios amoroso? Ayúdanos a entender, Señor, que la oración es el medio más eficaz de comunión contigo, el medio más poderoso, Señor, y el que más debemos utilizar. Señor, ayúdanos a comprender que solamente el año va a ser feliz cuando sacamos de nuestra vida aquello que daña la mente, aquello que ensucia el corazón, aquello que nos destruye, aquello que deteriora nuestra comunión contigo. Tu palabra nos dice que cubre sus pecados, no prosperará. Y tal vez hoy, Señor, haciéndonos tú a través de tu palabra esta radiografía espiritual, reconocemos que hay cosas que debemos dejar, que no quisiéramos desprendernos, porque el mundo, Señor, llega con engaños, porque hay cosas, Señor, que a la luz del mundo son buenas, pero delante tuyo, Señor, tú las aborreces. Que si hay alguna decisión que alguno de nosotros deba tomar hoy, en base a comprometer nuestra vida contigo, para tener un mejor 2026, podamos decir, Señor, hasta aquí llegó eso que me ha dañado la vida, hasta aquí llegó eso que altera mi comunión contigo. Señor, ayúdame a ser fuerte, Señor, y a depender de ti cada día. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por este tiempo de comunión como iglesia, Señor. Y oramos para que esta iglesia, Señor, los creyentes, seamos creyentes comprometidos, seamos creyentes con buenas intenciones, pero en base a eso tomemos decisiones. Que no nos quedemos simplemente con el deseo de hacer algo, sino que hoy comprometamos nuestra vida contigo. Que cuando, si tú no vienes antes, Señor, o no nos llamas antes, que cuando podamos terminar este año, si es tu voluntad, podamos decir, Señor, arrancando me comprometí. Y aunque hubiera momentos de debilidad, de caídas, siempre estuviste ahí. Y tú siempre fuiste fiel. Y cumplí mi responsabilidad. Gracias, Señor, por cada hermano. Y oramos para agradecer por este día. Oramos también, de nuevo, Señor, por nuestros hermanos, Señor, en Venezuela. Oramos por ellos también, para que tú, Señor, seas cuidándolos, protegiéndolos, Señor, y les ayudes también a confiar en ti en medio de las dificultades. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a un feliz fin de semana.